A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros en este espacio de Verde 2.0. El día de hoy estamos con María Paz Hervis. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC Internacional. Con ella vamos a hablar sobre una nueva oferta, lo que han hecho esta semana al traer a alguien como Andrés Oppenheimer al país y hablar hacia dónde va la educación, hacia dónde va el mundo cuando Oppenheimer presenta el famoso libro Sálvese quien pueda y el tema del mundo digital. María Paz, ¿cómo enfrentar como academia, como Facultad de Ciencias Sociales, los nuevos retos que vivimos como sociedad frente al mundo digital y tecnológico? Claro que sí. ¿Qué tal, Claudia? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, la visita del periodista y del escritor Andrés Oppenheimer lo que nos trae sobre la mesa del debate es algo que ya todos conocemos y sobre lo que no necesariamente nos hemos sentado a reflexionar, y es este tema de la cuarta revolución, ¿no es cierto? Es inminente la transformación digital que vivimos en la sociedad y es algo a lo que no tenemos que estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, es simplemente algo que pasa. En materia de educación, que es lo que nos convoca a nosotros, esto es inminente y además tenemos la obligación y la oportunidad de asumir esta circunstancia. ¿A qué me refiero con esto? Voy a hacerme un poco eco de la última obra del mencionado autor. Entonces, cuando pensamos con lo vertiginoso que es el cambio de tecnología, quizás nosotros lo vivimos un poco más de cerca y lo vemos con el tema de las computadoras, pero vemos que muchos de los avances tecnológicos, lo que consideramos algo positivo en el campo de la medicina, en distintas disciplinas, lo que ha hecho es venir a reemplazar al trabajo humano, a la mano de obra, ¿no es cierto? ¿Y esto significa que va a haber desempleo? Bueno, pues sí, va a haber desempleo. Pero yo no lo veo de manera tan negativa. Esto implica que nos enfrentamos... Yo no diría, no hay desempleo, sino hay nuevas oportunidades. Por supuesto, pero es un nuevo fenómeno social. Hay que reinventar lo que estamos haciendo actualmente. Del mismo libro nos salvamos periodistas y nos salvamos pedagogos, porque él dice es importantísima la capacidad de análisis del link, la unificación de temas que va mucho más allá del tema informático. El punto es saber manejar las nuevas tecnologías y saberlas utilizar como herramientas que no reemplacen al ser humano, sean herramientas para mejorar todas sus áreas. Por supuesto, además que esto de alguna manera ya pasó en el siglo XVIII con la revolución industrial, la aparición de la máquina formalmente, quizás era más fácil evidenciar, veíamos la construcción de la máquina, pero generó más mano de obra, por supuesto, y la eliminación de ciertas tareas. Pero los cambios, no tenemos que tener miedo a los cambios. Lo importante es si asumimos con responsabilidad, con conocimiento y con investigación. Y debo decir que esto es lo que estamos haciendo en la Universidad Internacional SEC. Voy a hablar, por ejemplo, si me permites, de mi campo de especialización. En el derecho. Antes de eso, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo prepararnos para la era digital que ya le estamos viviendo si en temas educativos que también les competen a ustedes, muchas cosas se siguen realizando igual que en el siglo XVIII? Es gravísimo el proceso de educación como país. No hablemos del resto de América Latina, hablemos de Ecuador. ¿Cómo lograr avanzar y unificar cuando existen personas que todavía siguen los ejemplos o los ejercicios de muchísimas décadas atrás? Por supuesto, estudiando, innovando, proponiendo nuevas formas de enseñanza. Y eso es justamente lo que nosotros estamos haciendo. Hemos inaugurado, estamos lanzando al mercado, más bien dicho, al mercado académico, al menos 4 o 5 programas que incorporan la perspectiva de innovación digital. ¿Y qué quiere decir? Cuando pensamos en lo digital tendemos a pensar que es el estudio a distancia, que es el estudio a través de computadoras. No, desde luego que las herramientas tecnológicas son determinantes. Pero son herramientas. En el nuevo aprendizaje, por supuesto. Pero lo que implica es estudiar el campo disciplinar desde la tecnología y para la tecnología, que es algo distinto. Y entonces ahora sí me voy a referir al derecho.
En el derecho, como nosotros, bueno, como es de público conocimiento, es el conjunto de normas, el ordenamiento, la organización de la sociedad con una serie de pautas de comportamiento que se limitan a través de la ley, que se regulan y que también en alguna medida se pueden promover. En el Ecuador, precisamente, y nuestra cultura excesivamente jurídica y excesivamente normada, los abogados y abogadas no somos muy abiertos a los cambios. Y algo natural que siempre va a pasar es que la ley esté siempre un paso detrás del fenómeno social, y esa es la pugna constante, tratar de ir al ritmo y de recoger lo que está pasando. Pues en materia de nuevas tecnologías eso está pasando. Nosotros pensemos que los fenómenos sociales, ya voy a ir a casos concretos, nos abocan a situaciones que el derecho no puede resolver. Sí, el mundo de la tecnología ha sido clarísimo, desde todo aquello que tiene que ver, lo vivimos ahora con el Consejo Nacional Electoral, norman toda la publicidad excepto redes sociales. O sea, las redes sociales son mucho más rápidas, informan, y ahí donde está el grosso. Y ahí es donde está el eje muchas veces de lo que está pasando con el mundo electoral. Ecuador es un país de facebookeros, digamos, que la gran mayoría tienen Facebook. Tuiteros es una minoría de élite, pero el mundo es Facebook. En el caso ecuatoriano hay millones de usuarios de Facebook. Por lo tanto, ahí está una prueba de cómo las tecnologías rebasaron la legislación. Por supuesto, y adicionalmente hay todo un campo de interacción humana donde las personas no alcanzamos a palpar, y en el caso del derecho tendemos a querer encontrar los límites, no podemos identificar. ¿Y a qué me refiero? En la rama de estudio del derecho tenemos el famoso derecho internacional privado, que lo que da cuenta es de la relación de las personas extranjeras o de distintas legislaciones privadas. El típico caso que nosotros estudiamos es un extranjero que contrae matrimonio con una persona de otra nacionalidad, genera patrimonio en otra nacionalidad, y la disputa siempre es cuál es el derecho que les legisla. Pues un poco desde el derecho internacional privado se ha intentado erróneamente normar esta nueva dinámica, y desde luego que no alcanza. Nos referimos a que existe un espacio sideral donde hay unas interacciones, donde hay relaciones comerciales, pero también humanas, donde hay temas de derechos humanos. Vamos a temas simples. Quienes tenemos hijos, los míos son muy pequeños, pero estamos siempre pensando y preocupados por el tema del sexting, de estas nuevas relaciones donde hay posibilidad de violencia de género, donde hay abusos de poder, donde intervienen temas sexuales y personales. Y donde entra absolutamente, es a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Snapchat. A lo que voy con esto es que cuando pensamos en las nuevas tecnologías no estamos pensando solo en derechos comerciales también, pero estamos pensando en los derechos humanos fundamentales, en la interacción humana. ¿Y qué pasa al hablar de derecho privado? A mí me hace acordar qué pasa con la privacidad. ¿Cuál es el límite de lo que debe publicarse o no? ¿Existe o no existe? ¿Hay normas en eso o no? Es súper interesante, es un tema muy discutido. Los expertos y expertas recomiendan siempre que haya un nivel de prudencia. Sin embargo, yo soy de las que piensa que más allá de insistir en el tema de la prudencia, es adaptarnos a que esa es la realidad, que ahora la interacción humana se hace en esos espacios, y es más bien desde la norma nosotros debemos adaptarnos para regular a esas circunstancias. Nosotros vemos que en el caso ecuatoriano la legislación todavía le falta incorporarse. Tenemos alguna normativa que se está discutiendo, por ejemplo la ley de protección de datos personales. Esto está ya en segundo debate, y esto es importantísimo porque va a entrar a regular el manejo de los datos personales. Esto es un montón, y entonces ahora concatenemos esto con el tema de la empleabilidad. Entonces la pregunta es, esta normativa exige, entre otras cosas, que las personas jurídicas que manejen datos personales tengan expertos y expertas conocedoras de estas nuevas tecnologías. La pregunta es, ¿nosotros tenemos especialistas en esta área del derecho? No tenemos masivamente en el Ecuador. Y por otro lado, tenemos los abogados con los perfiles tradicionales, tienen todavía empleo, ya no hay empleo. Con lo cual yo creo que, así como tú mencionabas al inicio, hay un fenómeno en que se acaban los empleos tradicionales, pero hay un nuevo espacio de empleabilidad, y somos quienes trabajamos de educación y la sociedad en su conjunto, quienes tenemos que adaptarnos a eso. Lo único seguro que tenemos en el siglo XXI es que hay un cambio permanente, y tenemos la necesidad de capacitarnos de manera permanente, de evolucionar con los tiempos, no importa de qué generación seamos. Ahora, ustedes decían que como universidad están planteando una maestría diferente en el tema de legislación y de derecho. ¿Hacia dónde apunta? ¿Cómo preparar a esos jóvenes que tienen interés en esto para que, pese a que la normativa aún no haya sido modificada, y empiecen a mirar lo que puede pasar en esas áreas? ¿Cómo no? La maestría de Derecho Digital y Sociedad Red apunta justamente a a adquirir el famoso know-how y los conocimientos tecnológicos, porque esto también es importante saber. Todos podemos desarrollar un conocimiento, una destreza en el uso de redes sociales, pero después hay conceptos que tenemos que aprender a manejar para saber dónde está el repositorio de nuestra información, cuáles son los riesgos que se toman, poder asesorar a nuestros clientes de manera apropiada. Y también desde
desde luego va a incorporar la experiencia que hay en otros países. Nosotros tenemos dos corrientes importantes. En Europa hay una visión mucho más conservadora de la protección de datos y en principio la normativa que estamos planteando en el Ecuador se alinearía más por ese lado. Sin embargo, tenemos la visión yanqui de los Estados Unidos, donde la visión es mucho más liberal y más abierta, ¿no es cierto? Tiene una lógica de apertura completa de la información y esto transversaliza todas las áreas del derecho. Podemos pensar en lo que es el gobierno abierto, que incorpora las buenas prácticas de gobernanza y de democracia, una nueva dinámica de democracia, una democracia en plataforma virtual, una democracia que exige de los ciudadanos y ciudadanas que manejemos unas herramientas y al mismo tiempo de los gobernantes y tomadores de decisión que puedan expresarse a través de esas herramientas. Nuestra maestría nos prepara en legislación, pero sobre todo en conocimiento tecnológico y esto es algo que a veces a los abogados y abogadas no nos llama la atención. Y justamente por eso es que hemos diseñado este programa. Y son herramientas indispensables. Cuando María Paz habla de todo aquello de protección de datos, del cuidado de la información, de saber dónde están los repositorios, uno escucha la famosa nube, el cloud. ¿Dónde está? ¿Cómo la recupero? Si a uno se le pierden cosas. Eso garantiza mayor fluidez y mayores posibilidades que los abogados desarrollen sus prácticas cuando sepan de tecnología. Por supuesto, y para agregar un tema más que me parece fundamental, es que justamente vivimos en un mundo sin fronteras, cada vez las fronteras son menos, ¿no es cierto? Y los abogados y abogadas no podemos darnos el lujo de estudiar únicamente la casuística local, sino que tenemos que virar a ver hacia adelante. Estamos ahora a las puertas de incrementar, fortalecer las relaciones comerciales justamente con Europa, es hacia Asia donde caminamos. Sabemos que el Ecuador está pasando por una crisis económica profunda. Hay la Alianza del Pacífico que se está trabajando para ser parte de ella. Por supuesto, y con mayor razón nosotros vamos a tener que cumplir, las compañías ecuatorianas, los clientes ecuatorianos que quieran adquirir, que quieran generar relaciones comerciales, van a tener que cumplir con unos mínimos que nos exige justamente la normativa internacional y las buenas prácticas. Entonces a eso va encaminado. Todo se encamina hacia allá. ¿Cómo apuntalar y cómo preparar las nuevas generaciones, pero al mismo tiempo no descuidar a quienes ya estuvimos en la universidad? Si hablamos de aprendizaje permanente, hablamos capacidad de adaptación a los cambios que vive el mundo. ¿Cuál es el promedio de edad de la SEC para maestrías? ¿Entran guaguas, entran ya no tan guaguas? ¿Cómo lograr comprender esto y que también la gente vea como una oportunidad para actualizar sus conocimientos? Súper interesante. En realidad en la Universidad Internacional SEC tenemos de todo. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahora la tendencia de las nuevas generaciones es justamente el tema de la especialización. Cuando decimos, y si nosotros vemos datos duros de la información de educación a nivel nacional, tenemos las carreras tradicionales ciertamente están saturadas. Nosotros tenemos un número infinito de médicos, de abogados, de carreras tradicionales. Sin embargo, el mundo camina hacia la especialización. Entonces yo siempre digo, el que hayan muchos no significa que sean buenos. Tenemos nosotros que plantearnos no siempre ser los mejores y sobre todo especializarnos en esos campos donde no había. Entonces, respondiendo a tu pregunta en concreto, la gente joven ahora tiene incorporado la idea de que no me basta con obtener mi título, sino que termino inmediatamente, ingreso a hacer estudios de maestría. Sin embargo, también tenemos mucha gente que tiene algunos años de experiencia profesional que identifica esa necesidad justamente de actualizarse. Pero también tenemos otro modelo interesante, que son los cursos de formación continua, que ahora estamos próximos para tener una nueva sede donde nosotros vamos a poder dar mayor facilidad a los profesionales en el centro norte de la ciudad para poder acceder a cursos que derivan justamente de estos proyectos académicos que proponemos. Es decir, es formación continua para todos los sectores. Por supuesto. Ahora, la otra faceta de María Paz es ser mamá. ¿Cómo trabajar con los hijos en el tema de nuevas tecnologías? Porque ahí es cuando tú hablabas del sexting y de una serie de formas de acoso, que como abogada sabes cómo defender, pero cómo como mamá incidir o poder ser parte de esa vida de los chicos. Qué difícil, ¿no? Esa es la pregunta del millón justamente y creo que eso es lo que más nos quita el sueño, ¿no? Vamos a ver, mis hijos son parvularios, con lo cual yo soy absolutamente tradicional como educadora. Yo considero que no hay que incorporarles a la tecnología. La tecnología fluye, la tecnología entra, es parte de nuestra vida. En los colegios, hoy por hoy está incorporado en la malla curricular, los recursos tecnológicos y vamos viendo, eso es gracioso ver inclusive las diferencias generacionales. Mientras más jóvenes lo asumen o lo asimilamos inclusive con mayor facilidad, con lo cual yo creo que a los padres no tiene que generarnos un problema, la preocupación de que aprendan a usar la tecnología. La tecnología es parte y transversaliza su vida. Sin embargo, yo soy absolutamente cuadrada y muy restrictiva en el tema de mirar televisión, de utilizar computadoras, porque creo que eso, si bien es cierto que vivimos una dinámica distinta y las cosas no son malas ni buenas per se, pero hay temas de la educación y es basta la información que existe sobre el desarrollo neuronal y cerebro y de imaginación, que efectivamente quienes no tuvimos de edad temprana la posibilidad
de acceder a estos recursos y estos incentivos, muchas veces desarrollamos otras destrezas. Entonces a mí eso es quizás lo que más me preocupa de la educación de ahora. Yo soy profesora, Claudia, formalmente desde hace 10 años y yo suelo decir a mis estudiantes que yo tengo una generación absolutamente ventajosa. Miro hacia arriba y nuestros padres, la mayoría tuvieron que aprender en edad adulta y como profesionales a usar la tecnología. Miro a mis estudiantes con quienes tengo 15 años de diferencia de edad y digo, ustedes aprendieron a escribir al tiempo que aprendieron a digitar en su celular, lo cual yo considero una desventaja, y esto nosotros vemos en el tema de la ortografía. Yo digo, yo tuve la suerte de alfabetizarme completamente a puño y letra y en una edad temprana todavía, además antes de la madurez. Otro tipo de desarrollo de motricidades, por supuesto, de todo aquello que apunta a motricidad fina, ayuda muchísimo, y la relación pensamiento esfero, lápiz, mano. Claro. No y es en educación inicial inclusive es súper interesante. Los educadores y quienes estamos en universidad con responsabilidad nos formamos en educación y hay unas conexiones cerebrales elementales, como que la motricidad gruesa va a tener una repercusión en la destreza prematemática, la motricidad fina en la preescritura. Bueno, hay ejemplos. En Finlandia, que es uno de los países más tecnológicos del mundo, vuelven a dar caligrafía a los chicos. O sea, volver a hacer la letra famosa que hacíamos en la escuela. Yo veo en mis estudiantes que bordean los 20, yo noto esa dependencia extrema del uso de la herramienta tecnológica. Muchas veces pierden la destreza de comunicación, por ejemplo. Nosotros que incorporamos, por ejemplo, una de las cosas que incluye el modelo educativo de la SEC, nosotros les obligamos como tarea a hacer las presentaciones a quienes se forman como abogados, chicos de 20, 21 años, hacer obras de teatro y hacer mimos, y son actividades que nosotros crecimos haciendo en el colegio y para ellos es algo que les genera una angustia y son prohibidas la utilización de destrezas tecnológicas como el Prezi, porque eso ya saben usar. Pero esto ya a los 20 es un poco complejo. Entonces, o sea, ¿cómo se para un chico de 20 años sin PowerPoint a hablar en público? Por supuesto, generan unos pánicos y yo creo que ciertamente si bien el castellano, los idiomas son lenguas vivas y tienen que adaptarse, pero perder las destrezas de comunicación creo que nos puede pasar factura y estaremos viendo en las siguientes generaciones. Finalmente, insistir en que los hijos menores de edad, de la mano de la violencia de género, que es algo que nosotros también, una de las líneas de preocupación y de investigación de la universidad, es importante mientras sean menores de edad, sobre todo constantemente que padre o madre revisen el contenido de las redes sociales. Las redes sociales al ser este espacio tan amplio y en la línea de lo que decías, que no hay límites, que no sabemos dónde se pone el freno, los riesgos que se ven entre adolescentes, hombres, mujeres, al margen, eso no es relevante, de la utilización de su cuerpo, de su imagen, de los peligros a los que están expuestos. Yo creo que las recomendaciones que existe desde la doctrina y desde las autoridades que hay que seguir es constantemente hacer una revisión de las redes sociales que manejan nuestros hijos. Así es muy importante el vínculo padres e hijos y que los padres se conviertan en amigos de sus hijos en las redes sociales para que miren qué están haciendo. No por el hecho de censurar, sino de cuidar lo que pueda suceder. Por supuesto. Hay una serie de elementos, María Paz, si nos repites el nombre de la maestría, que es muy interesante para que quienes nos miran a través de Telesucesos en Verde 2.0 estén enterados de las nuevas opciones para estudiar. Claro que sí, la maestría en Derecho Digital y Sociedad Red. Adicionalmente tenemos un programa, un MBA digital, que no es un MBA a distancia, un máster en Administración de Empresas, sino que justamente incorpora los elementos de la digitalización en el manejo de esta disciplina. También tenemos un programa nuevo de mecatrónica, tenemos todo un campo de conocimiento, así que les invito más bien a visitar nuestra página www.uisec.edu.es o acercarse a cualquiera de nuestros campus en Guápulo, en Carcelén y uno pronto que estaremos por estrenar en el centro norte de la ciudad. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a quienes nos siguen semana a semana aquí en Verde 2.0. Gracias a María Paz Hervis, quien es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Invitaciones para ser parte de nuevas maestrías que nos deben interesar a todos. Aprender de nuevas tecnologías, actualizar nuestras carreras, es el día a día del siglo XXI. Gracias nuevamente a ustedes que nos siguen semana a semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.